Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema del poder del sí. Ven que hablamos del poder del no y esta parte que nosotros debemos ser como conscientes o inconscientes de la parte del no, cómo lo decimos o cómo lo afrontamos o de qué manera tenemos esta circunstancia del no, que puede ser positivo y negativo. Pero hoy vamos a hablar del tema del poder del sí, porque muchas veces también tiene que ver con la parte positiva y la parte negativa y me dirán, oye, Elma, ¿cómo es posible que podamos tener el sí en una parte negativa? Porque muchas veces sucede que decimos el sí o aceptamos algo o decimos una circunstancia de una aceptación, cuando no tienes como la conciencia real, ¿no? A veces dices sí por decir o dices acepto por aceptar o estás de acuerdo por estar. O sea, no tienes como esta parte de la conciencia de decir sí lo soy, sí estoy, sí lo acepto, sí lo reconozco, las cosas están sucediendo bien o están sucediendo mal. Y a veces el sí es esta cuestión de aceptación, ¿no? Pero desde la parte de reconocimiento, desde la parte del subconsciente, la parte del consciente. Muchas veces nosotros podemos estar bien o podemos estar mal, porque pues acuérdense que todos podemos tener algún proceso ahí complicado emocional o incluso con el problema o no problema, pero la parte de la autoestima que podamos tener, ya sea alta, ya sea baja, ya sea media, que al final tenemos que tener una media para estar nivelados, pero cuando somos conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y de qué manera lo decimos, tiene que ver también con el poder de la palabra, porque tú puedes decir un no siendo consciente de un sí, o puedes decir un sí siendo consciente del no. Entonces los dos están involucrados de alguna u otra forma y en esta manera nosotros podemos tener ese como ese vínculo de esa relación del sí o de la aceptación que tenemos de alguna forma o no, pero sucede que muchas veces, como les comento, no somos conscientes de lo que decimos o cómo lo decimos. Cuando afirmamos o aceptamos, a veces estás más con la palabra, ¿no? Que lo dices por decir, pero no tienes esa parte de la conciencia, ni tienes esa parte del pensamiento o esa parte de emoción, de ser consciente de lo que estás haciendo. Y a veces sucede que nosotros hacemos una afirmación o decimos cosas por decir y aceptamos cosas por decir, porque a veces no tenemos como la conexión del pensamiento con la conexión emocional y con la conexión de palabra para poder decir sí o no. O cómo lo estamos manejando, de qué manera lo estamos fluyendo. Aunque el poder del sí es una forma que la verdad yo les puedo decir que es una forma poderosa en muchos sentidos y en muchas formas. Porque puede ser desde la forma de tu decreto, desde la forma de tu afirmación, desde la forma como haces las cosas, de la manera como estás fluyendo y de la manera como lo estás aceptando. Por eso es muy importante que tú tengas esa parte de la conciencia cuando estás aceptando algo, sea lo que sea, puede ser familiar, personal, laboral o en todos los sentidos o todos los aspectos. Desde la parte espiritual, que podemos manejar este sentido, decir, es que sí acepto, o sí estoy diciendo esto, o estoy reconociendo esto, o estoy de esta manera o no de esta manera aceptando ciertas circunstancias, ¿no? Y vas a decir cómo la parte de la energía puede ayudarte, porque podemos tener como el poder del no, y eso como que digamos sí o no es la vibración que va a cambiar de ti positiva o negativa. No significa que el no sea tan negativo, pero sí podemos vibrar de una forma distinta. Pero cuando vibramos de una positividad en lo positivo del sí, digamos así, es como esta forma de vibrar de diferente forma, ¿no? Tu vibración cambia, tu campo áurico cambia, tu energía cambia, porque estás aceptando y reconociendo algo que está pasando o de alguna forma, como quieres que las cosas fluyen, como quieras que las cosas se den. Acuérdense que nosotros fluimos por fluir, pero a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar y que reconocer cómo estamos y de qué manera estamos y de qué forma podemos lograr esta parte importante, ¿no? Y es como esta parte de energía también tiene que ver contigo. Energéticamente hablando, muchas veces si tú tienes este poder, sí, como que tu vibración cambia en muchos sentidos, como que tu vibración emana otra energía completamente diferente, aunque el sí, acuérdense que también puede ser una parte negativa, porque si no estás consciente de lo que estás diciendo o cómo lo estás reconociendo, a veces nos cuesta mucho trabajo como esta parte de ser la conciencia de uno mismo. O pues tiene que ver también incluso con tu ego, del decir, sí, yo puedo, yo soy, yo estoy, porque
lo pueda hacer, ¿no? Muchas veces el ego también manipula o maneja ciertas situaciones contigo en tu poder del sí, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que tú estás sintiendo, que tiene que ver también mucho con el ego de decir sí, lo soy, y entonces hablas de una forma diferente, dices las circunstancias de otra manera, haces las cosas de diferente forma, y a veces ese ego te puede pegar muchas veces en muchos sentidos, y te puede pegar en esa forma, ¿no? Decir, si yo decía que sí, pero entonces mi ego es el que domina más a mi circunstancia o a mi situación que estoy llevando a cabo. Y me dirán, ¿por qué el ego es parte fundamental de lo que podemos decir sí o de lo que podemos decir no? Porque el ego es parte fundamental de lo que tú eres y de lo que tú tienes. El ego es parte de nosotros, no es que ya sé que espiritualmente, energéticamente te dicen quítate el ego, que no es parte de eso, sino somos parte de eso porque es parte de nuestra emoción, pero sí trabajarlo en ese sentido. ¿Cómo lo dices y de qué manera lo estás haciendo en una afirmación consciente, ¿no? Que no sea el ego que domine esta parte de ser más, digamos, inconsciente en esa situación, que muchas veces pues tiene que ver con el autoestima. Si tu autoestima, digamos que no está como nivelado, que está en una circunstancia media, pero estás en una autoestima baja, pues obviamente el sí lo vas a hacer no consciente y vas a ayudarte más con el no, pues no estoy logrando esto, no lo estoy haciendo bien, las cosas están muy complicadas. Y esta es la parte como más negativa. Si estamos en la parte consciente de tu autoestima media, por ejemplo, pues tu sí o tu parte positiva te va a ayudar muchísimo más fácil a fluir, a decir, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer las cosas. Una de las cosas y una de las circunstancias que puede ser que no tengamos el poder decir es la parte emocional de cómo estés, el cómo te sientas, el cómo vibres, el cómo tu estado de ánimo no está bien cuando estás en un proceso depresivo o cuando estás depresiva o cuando tienes una situación de ansiedad, pues esa circunstancia también te hace que tengas esta parte negativa, ¿no? Y incluso el poder decir lo podemos manejar en esta parte negativa, en tu salud, ¿no? Decir, pues sí, estoy mal, me siento mal, pues tengo ansiedad porque las cosas pasan así y entonces te pones esta parte digamos, un poco negativo en la poder del sí, ¿no? No estoy bien, me están pasando estas cosas porque, pues, no soy buena persona, porque las cosas no están fluyendo, porque las cosas no se están dando y me pasa, porque entonces, pues, a lo mejor lo merezco, a lo mejor las cosas están así, porque casi todo te pasa. Entonces, también en esa parte estás reconociendo como esa aceptación del sí que te suceden esas cosas. Entonces, a veces es cambiar esa parte, es cambiar esa forma, es cambiar ese modo, ese pensamiento, a ser más consciente de lo que estás diciendo y cómo lo estás sintiendo. A veces el poder decir del cómo lo sientes y tienes esa parte de la conciencia, te puede ayudar en muchos aspectos importantes, desde la forma de decretar en la ley de atracción o la ley de afirmación, o desde tus creencias personales o las creencias limitantes o no limitantes que puedas tener ese poder, ¿no? Y van a decir, ¿por qué las creencias son parte fundamental de nosotros? Porque acuérdense que nosotros las creencias las tenemos desde niños, desde que somos bebés, porque son creencias familiares, creencias sociales, y que vas formando esas creencias por tu forma, por tu modo, por lo que tienes, por lo que haces, y eso nos cuesta mucho más trabajo como hacerlo, ¿no? Entonces también tiene que ver con esas creencias incluso limitantes y no limitantes, positivas y negativas, de cómo lo haces y de qué manera lo estás haciendo o cómo lo estás emanando. Acuérdense que nosotros emanamos la energía de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hablamos. Incluso en todos los sentidos, el cómo te sientes en tu emoción. Si traes un proceso un poco complicado, un poco complejo o no tan complejo, y las cosas pueden fluir o no fluir, las cosas se pueden dar o no dar, pero a veces es como esa parte de reconocimiento y que te puede ayudar en muchos sentidos, ¿no? Esta parte de poder hacer como un sentido o una ecuación, digámoslo así, en tu forma y en tu modo de cómo lo estás generando o cómo lo estás pensando o cómo lo estás emanando, el poder sí te puede ayudar en muchos sentidos, ¿no? Por eso cuando hablamos de la ley de atracción, por ejemplo, que es lo que les comento, cuando tú lo afirmas, que dices, me está yendo muy bien, estoy fluyendo, el dinero me llega, pero si tú haces una afirmación negativa, entonces estás usando el poder del no y no el poder del sí.
Entonces, esta parte es fundamental porque a veces como inconscientemente por tu parte las creencias que puedas tener, limitantes, no limitantes, las creencias familiares, las creencias sociales o la creencia que puedas tener desde niño que también no te permite como avanzar, que no te permite aceptar, que no te permite reconocer, nos cuesta mucho más trabajo hacerlo. Y es que una parte fundamental de lo que nosotros somos como seres humanos. Acuérdense que el ser humano es como un poco complejo, un poco complicado, y a veces nos cuesta mucho trabajo como el autoanalizarnos, el autoobservarnos. Y el poder del sí también tiene que ver con esta parte de la autoobservación, el cómo tú te estás manejando personalmente, el cómo te estás viendo personalmente, el cómo te estás autoconociendo. Cuando tú tienes esta parte del autoconocimiento, que tenemos esta parte de ser la conciencia de lo que tienes en tu conocimiento, en tu pensamiento, pues vas a tener ese poder del sí, porque tienes esa parte del autoconocimiento, la autoobservación, la auto verte a ti mismo internamente y externamente, que eso es un poco más complicado y me dirán, es que a veces internamente es muy difícil que nos veamos porque estamos con a lo mejor con una crisis, porque no estás reconociendo, porque a lo mejor el ego también te está afectando en ese sentido del yo puedo, yo soy, yo estoy. Y entonces ahí es cuando puedes dominar o no dominar, pero muchas veces las cosas pueden ser un poco complicadas o un poco complejas. Pero sí es esta parte de que nosotros nos podemos complicar de más, muchas veces, acuérdense. Y a veces somos tan sencillos, a veces las cosas pueden ser tan simples, con tener el autoconocimiento o el autocontrol de ti mismo, de cómo le haces las cosas, cómo estás funcionando, el cómo manejas esta parte para poderte ayudar en muchos sentidos. Y entonces tener este poder del sí y que sea un dominio positivo y no negativo. Y puede ser que sea negativo el poder del sí, porque te estás pensando en una parte negativa o en una conciencia negativa o en una circunstancia negativa o tu entorno no está muy bien o estás de malas. Acuérdense que también las emociones las vas generando constantemente. En un día puedes tener todas las emociones, la alegría, la tristeza, el enojo, la frustración. Y entonces ahí pues es un poco más complicado que tu poder del sí tenga un dominio, ¿no? Digamos que puede ser un dominio negativo, ¿no? Del poder del sí, porque pues a lo mejor estás un poco molesto, porque a lo mejor estás un poco frustrado, o a lo mejor estás un poco triste. Y entonces las cosas las estás manejando de una forma distinta, ¿no? Cuando estás muy enojado, cuando estás molesto, las cosas pueden ser un poco más complicadas. Pero les voy a decir una cosa, cuando tenemos como ese enojo, esa frustración, a veces tus secretos o tus dichos o tus formas pueden tener el poder más fuerte. ¿Y por qué tendrán el poder más fuerte? Porque no estás en la conciencia de estar en los, digamos, en la conciencia terrenal, por decirte así, porque cuando estás molesto, no estás enfocado, no tienes como la conciencia, el enojo te domina más, y entonces no estás con esa parte de la conciencia, si lo hago o no lo hago. Entonces a veces sucede, no es que lo hagan, pero sucede que muchas veces cuando estás en molesto, tu afirmación del sí o tu poder del sí tiene mucho más fuerza, porque no tienes esa conciencia, porque a lo mejor no estás analizando, porque a lo mejor no estás pensando, o porque lo que estás diciendo lo dices por decir y lo dices más consciente, emocional de lo que sientes. Y es algo complejo. Y cuando estás como alegre también puede ser esta parte que tampoco tengamos esta, digamos, un poco distraído en tu conciencia y cuando estás feliz como que no estás pensando en preocupaciones, no estás pensando en cosas y no estás pensando a lo mejor en tu tristeza, en tu autoestima, en muchas cosas. Y cuando te sientes como contento, también podemos tener poder, sí, puedes afirmar cosas, porque puedes estar consciente de que te sientes bien, las cosas están fluyendo o en este momento te sientes feliz. Acuérdense que la felicidad es relativa y que puedes tener en un momento la felicidad que necesitas porque te comiste algo que te gustaba o porque te dieron una super noticia o porque las cosas están fluyendo bien para ti o que las cosas se están dando. Entonces tienes una felicidad y por eso el sí, a lo mejor ahí el poder de sí tiene mucho más fuerza porque entre tu felicidad y el poder decir puedes fluir más, puedes decretar más, puedes que las cosas se puedan desarrollar mejor digamos, más sencillo y de mejor manera. Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo cómo podemos entender nosotros nuestro propio poder, porque tenemos el poder nosotros mismos de nosotros mismos.
desde un poder del no a un poder del sí, a un poder de tener un autoconocimiento real, una autoobservación real y verte realmente el cómo estás, el cómo llevas las cosas, el cómo las manejas y cómo estás fluyendo. El autoconocerte a veces nos cuesta mucho trabajo y hemos hablado del tema, que a veces el conocerte complica un poco porque no tienes esta parte del conocimiento personal. Y esa es esta parte de la inteligencia emocional, si lo decimos así, que puedas entenderte y puedas enfocarte en lo que necesitas enfocarte. Por eso como el poder del sí tiene como todos estos factores importantes, el de autodescubrirte muchas veces, ¿no? El ver cómo eres, el ver cómo las cosas las puedes manejar de mejor manera o positivamente, para que entonces tu poder sí tenga un dominio mucho más fuerte y puedas decretar y puedas pedir, las cosas puedan darse de mejor manera y tú tengas a lo mejor una estabilidad, digamos, emocional o que te sientas bien o que te sientas tranquilo en ese momento, ¿no? Y no usar tanto el poder del no para que no te estés complicando en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces acuérdense que nosotros inconscientemente conscientes somos un poco negativos, ¿no? Las cosas no están fluyendo, pero si hago esto, no puedo hacer lo otro. Y entonces a veces la negatividad personal te puede dominar a tu poder del sí, porque pues traes algunas cuestiones ahí complicadas, ¿no? Que digamos, pues las cosas no están fluyendo como tú esperabas, o porque te enojaste o alguien te hizo enojar o algo te hicieron, o en ciertas circunstancias a veces la negatividad puede dominar a tu poder del sí, porque no estás más con esta parte del consciente, digamos, del consciente subconsciente de una emoción al ser negativo en muchas circunstancias, ¿no? Es no puedo hacerlo, no lo puedo generar, no lo puedo tener o me cuesta mucho más trabajo o yo no merezco esto. Acuérdense que muchas veces también no es que merezcas o no merezcas, es el tener ese efecto de tu conciencia a lo que quieres tener. Entonces, sí lo puedo lograr, sí lo puedo tener, sí puedo fluir, sí puedo tener. Entonces, tu poder sí puede dominar mucho más tu parte negativa que tu parte en este sentido de volverte un poco más ecuánime, ¿no? No tener esta parte del auto boicot, que muchas veces también influye en ese sentido. Porque dirán, pues a veces el poder decir, a veces no lo manejamos en esa parte, porque a veces te autoboicoteas, la verdad, o te flagelas, o te cuesta mucho trabajo como entenderte, como comprenderte, cómo hacerlo, cómo entenderlo y cómo manejarlo. A veces nos cuesta este trabajo de poderlo hacer. Y muchas veces tenemos que tener esa conciencia energética, esa conciencia personal, esa conciencia de vibración, esa conciencia que tú quieres para lo que tú haces en muchos sentidos. Por eso cuando vibras con el poder del SIR, pues tienes una energía completamente diferente, ¿no? Tu vibración va cambiando y digámoslo así, tienes una vibración positiva. Y en esta parte, el arcángel que te puede ayudar con tu poder del sí, que te puede ayudar en este sentido, que digamos, sí lo puedo generar, sí lo puedes hacer en una parte positiva, es el arcángel Chamuel. Entonces es como más armonioso, es más ecuánime, dijéramos así, ¿no? Vaya, más amoroso. Entonces eso te permite tener poder, sí, y él te dice lo siguiente, el arcángel Chamuel te dice, mientras confíes en ti, confiarás en todo lo demás. Si tienes tu poder del sí, dominarás más tu positivo que tu negativo. Tu oscuridad se quedará atrás y tu luz renacerá. Si tienes confianza de tu poder del sí, las cosas fluirán. Y es lo que te dice. Cuando tú tienes este poder del sí, pues fluyes, las cosas pueden hacerse de mejor manera, tu vibración cambia, tu energía cambia, tu forma de pensar cambia, hasta tu mirada cambia, ¿eh? De verdad, porque le dices, hoy me siento muy bien. No es que todo el tiempo estés, hay mucha gente que todo el tiempo es positivo y entonces las cosas pueden, pero acuérdense que también esa parte puede tener alguna situación emocional que no se sienta bien, que tenga un problema de autoestima o que tenga una circunstancia que no sea algo, digamos, factible o algo circunstancial. Entonces, es como esta parte de cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo, porque tienes esa parte del autoconocimiento personal, del autoobservarte, el autoverte, el ver cómo las cosas pueden fluir para ti. Entonces, aquí puedes tener el poder de decir, y el arcángel Chamuel es lo que te dijo, tienes que tener como más dominado
el positivo que el negativo para que entonces el positivo domine el negativo y no tengas ninguna complicación, digamos así, en muchas circunstancias o en muchas situaciones. Entonces, cuando tú eres consciente de lo que dices, de lo que haces, de lo que vibras, entonces tu poder sí va a ser más dominante y entonces ahí las cosas pueden fluir de mejor manera en muchos sentidos y te va a ayudar en muchos aspectos porque el poder sí tienes, puedes tener muchos beneficios en muchas circunstancias. Puedes fluir mejor, te puedes sentir mejor, incluso anémicamente en salud puede ser mucho mejor. No es que sea exageradamente, pero sí esa parte de estar en positivo y no en negativo. Entonces te puede ayudar a influir en que las cosas puedan darse, en que tus decretos o afirmaciones se puedan dar más conscientes y que las cosas pueden llegar. Porque muchos, acuérdense que muchos te dicen, si tú afirmas esto, te va a llegar con los números, con lo que tú quieras, pero cuando tú eres consciente de tu poder al sí y que dices, sí, estoy haciendo esto, estoy fluyendo, simplemente con el hecho de decir, estoy fluyendo, las cosas están dando, es como el poder del sí. Estás decretando esa parte. Me está llegando dinero, tengo dinero, estoy fluyendo con el dinero, las cosas están dando bien, en mi salud estoy bien, no tengo ninguna afectación. Y entonces es como ese poder del sí, ¿no? Como esa, digamos, como esa energía que te está ayudando a decretar, a hacer, a pedir, pero también te está ayudando contigo mismo a sentirte mejor, a que tu estima esté en la media, que te sientas bien, que incluso en tu salud te ayude también, ¿no? Estoy sano, estoy bien, porque tienes esa aportación o ese poder del sí, decir, estoy bien, estoy sano, no tengo alguna enfermedad. Si tienes algún tipo de enfermedad, pues decir, no tengo ninguna enfermedad, estoy bien, mi materia está sana. Y entonces vas manejando tu poder del sí en algo positivo y no en negativo, porque muchas veces acuérdense que lo negativo también lo podemos manejar en el poder del sí. Entonces es más hacia positivo, el cómo te sientes, el cómo vibras, el autoconocerte, el autoverte, el autoobservarte, para que las cosas entonces puedan fluir de mejor manera. Entonces, el sí sea más luz que sea oscuridad. Entonces, cuando tú eres como esa energía, digamos, que vibras en positivo, tu poder del sí te va a ayudar en muchas circunstancias, en muchas situaciones, siendo consciente de lo que dices, siendo consciente de lo que haces, siendo consciente de lo que vibras, siente consciente de lo que emanas para que entonces tu energía cambie y las cosas puedan fluir de mejor manera para ti. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.